Cuando dioses malignos invaden el planeta Tierra, unos valientes guerreros conocidos como caballeros aparecerán. Es hora de que estos jóvenes caballeros emprendan un nuevo camino para crear su propia leyenda. Los Caballeros del Zodiaco Omega. El valor y toda mi fuerza me pondrán de pie. Escuché y aquella voz no me dejó caer. Sé bien a dónde debo ir, hoy mi fuerza me impulsó a seguir. Y es que el milagro no ocurrirá si dejo de luchar. Se acabó todo temor que había en mi interior. Su poder no fue más fuerte que mi gran valor. No perderé, no quiero ya sentir la oscuridad. Una mirada me inspirado a resistir. Terminé, Pegaso, abra al fin tus alas. Se incendia, hacer ver de nuevo tu cosmos. Que tu fuego ya no se extinga nunca jamás. Se enseña, ven y alcanza el cielo por fin tu victoria y tu valor. Si Omega anhela ser, hoy te harán vencer. Mientras Ryujo les expresaba sus sentimientos y cómo era cierto que esa no era su batalla, pero ahora ellos la hicieron suya, porque quieren proteger el futuro de la Tierra, sin dejarles toda la carga a ellos, ya que después de todo, aunque ellos sean muy jóvenes, también son caballeros de Atena, y de igual forma también darán su vida por ella. Al mismo tiempo que Soma se levantaba con ayuda de Haruto, y le daban la razón a su amigo, ya que los legendarios caballeros les confiaron una tarea, la cual pensaban cumplir poniendo sus vidas en ello, para que no tengan que cargar con tanto ellos, por lo que entre el dolor, Hyuga los reconocería como verdaderos caballeros, pero exigiéndoles que los dejaran a ellos pelear, ya que no podían dejar que sus jóvenes vidas se desperdiciaran, agregando a Shun que ya habían peleado lo suficiente y no debían seguir derramando más de su sangre, pero Kagajo exclamaría que era muy cobarde de su parte ir a querer dar el golpe de gracia cuando ellos ya habían hecho todo, además de que no podía perder a su familia cuando estaba tan cerca de recuperarla, agregando Soma que no debían subestimarlos, puesto que todos ahí eran caballeros de Atena, siguiendo Haruto, quien afirmaría que hace mucho que le perdieron el miedo a morir, finalizando con Ryujo, quien estaría consciente de que su poder no era suficiente y eran muy jóvenes, por ende tenían mucho que aprender, pero tenían claro una cosa, la cual era que todos ellos pusieron su confianza en sus manos y hasta que la llama de sus vidas se apagara, cumplirían con su deber como herederos de la nueva esperanza, despojándose de su armadura, mientras el dragón de su espalda se marcaba más que nunca, siendo la señal para que todos atacaran, lanzando en conjunto el Fénix Oscuro, la ascensión del León Menor, el Lobo Ancestral y el Último Dragón, combinando el ataque en uno solo, que llevaría cada gota de energía que les quedaba, sobrepasando a los reyes, acabando con estos por fin. Todo gracias a que durante el ataque tanto Shun como Hyuga lograron darles algo de su poder a los jóvenes, además de haber logrado golpear a Amor, cayendo así al suelo aparentemente sin vida, lo que provocaría que tanto Shun como Hyuga fueran rápido en su auxilio, y Yuna se quedaba sin poder creer que sus queridos amigos habían muerto, derramando algunas lágrimas, mientras en su camino hacia la cima Koga sentiría que el cosmo de sus amigos empezaba a desvanecerse, queriendo regresar, pero su sentido del deber no se lo permitiría, continuando con su camino, mientras Ichi quedaba asombrado, ya que en verdad habían conseguido algo asombroso, pero al menos su esfuerzo sirvió de mucho al acabar con los últimos sirvientes de Marte. Pero tras disiparse el polvo veríamos cómo Amor empezaba a elevar su cosmo, mientras reía de forma desquiciada, dejando a todos atónitos, ya que muy apenas tenía heridas, cuestionándole Yuna si acaso era inmortal, mientras Amor solo gritaba que así se supone que son los dioses, o más bien los berserkers, y ahora les mostraría el mayor infierno que jamás hubieran visto,
envolviendo todo el lugar con su inmenso cosmo, que para sorpresa de todos empezaría a atraer algo proveniente desde el planeta rojo, mientras una energía sumamente hostil y poderosa lo envolvía por completo, hasta que veríamos que este estaba vistiendo una extraña vestimenta carmesí, semejante a la armadura de Piscis. Así que ante el desconcierto de todos, Amor exclamaría que él era Amor, el berserker de la destrucción, al servicio de su señor Ares, dejándolos sorprendidos ante tal declaración, mientras Yuna e Ichi se preparaban para hacerle frente, a la vez que Shun les pedía que se fueran, o de lo contrario ambos podrían morir, ya que ese no era un guerrero ordinario como otros y su poder era inimaginable, pero Ichi le haría hincapié en que si él no le hacía frente, todos a su espalda correrían con la misma suerte, agregando Yuna que no dejaría que sus amigos dieran todo de sí en vano, además de que solo debían aguantar hasta que Koga venciera a Marte. Hasta entonces ellos dos lo detendrían usando sus vidas, así que la batalla empezaría, mientras Koga seguía subiendo hacia la sala de Marte, pensando que debía acabar con esa guerra lo más rápido posible, o de lo contrario sus amigos morirían, al mismo tiempo que Medea lo seguía observando muy de cerca, ahora que su poder maligno ya no se había sellado en su interior. Entonces Koga por fin lograría llegar a la sala de Marte, preocupándose porque a cada momento el cosmo de Yuna, Ichi y los otros se debilitaba más y más, hasta que finalmente frente a él estaría aquel a quien más odiaba, el dios de la guerra, Marte, quien le preguntaría si después de todo lo que había vivido anteriormente seguía con aquellos estúpidos ideales, respondiendo Koga con furia lanzando sus meteoros de Pegaso, que serían detenidos y repelidos por un escudo de energía, mencionando Koga que ya estaba harto de esas cosas, pero Marte le haría ver que sus puños, a pesar de poseer el séptimo sentido, jamás tocarían a un dios, además de que todo ataque sería reflejado, pero Koga no escucharía e intentaría seguir atacando sin parar, fallando en todas las veces, agregando Marte que esta vez sí acabaría con él para que dejara de fastidiarlo, atacándolo con su estrella roja que golpearía directamente, dejándolo en el suelo, atravesando por varias estacas oscuras, mientras Koga intentaba levantarse, pero Marte con desprecio le diría que su debilidad e infamia de justicia le enferman, preparando nuevamente su ataque, pero el cosmo de Edén, quien acabaría de llegar, lo detendría, exclamando que ya era suficiente y por favor detuviera la creación del nuevo mundo, pero Marte tranquilamente le explicaría que ya era imposible, además de que no haría tal estupidez y él debería de estar a su lado para ir cuando estuviera listo, pero Edén le expresaría sus nuevas convicciones y la promesa que le hizo a su amada Aria, así que ante la nueva incredulidad de su hijo, este le contaría cómo fue que abandonó esos mismos sentimientos que él tenía ahora para convertirse en algo más grande, viendo cómo hace años él era un hombre rico de nombre Ludwig, que vivía una vida feliz al lado de su pequeña hija Sonia, esposa Misha, hasta incluso pudo hacerse amigo de un hombre muy fuerte que le enseñó un poco de cómo conseguir esa fuerza para proteger a su familia. Sin embargo, esta felicidad no duró mucho, ya que una extraña maldad rodeaba alrededor de él, siendo así como un día, por desgracia, su esposa perdería la vida en un ataque terrorista en un concierto, lo que provocó un gran dolor y rencor hacia él y el mundo, por no tener la fuerza suficiente y ver que el mundo estaba corrompido. Por ende, él impartiría una nueva justicia, cobrando venganza sobre aquellos que causaron la muerte de su amada, pero no fue suficiente para él, preguntándose cómo podría cambiar el mundo para que estuviese seguro de que esta misma injusticia no volviera a ocurrir, pero no poseía poder suficiente para hacer eso. Fue entonces cuando apareció Medea, quien le reveló que él era el nuevo elegido para liderar a los gladiadores hacia un nuevo mundo, aprovechando todo lo que Levan le enseñó para adaptarse a esa nueva fuerza que Medea le otorgó, iniciando una nueva guerra santa contra Atena, donde desafortunadamente por su falta de poder estuvo a nada de perder, pero afortunadamente el alma de Ares apareció, entrando en su cuerpo y siendo escogido para ser el nuevo dios de la guerra, además de aprovechar para llevarse a un bebé, que en ese momento, debido a estar expuesto al cosmo de Atena, despertó otro cosmo divino que manipularía para su futuro plan, pasando un tiempo hasta que volvió a invadir el santuario con su nuevo cosmo divino. Sin embargo, Seiya seguía siendo muy poderoso y la oscuridad se descontroló, por ende no supo qué sucedió, solo que al final logró apoderarse del santuario y tiempo después capturó a Atena,
logrando por fin, después de tantos años, estar a punto de crear un mundo perfecto para sus hijos, entendiendo ambos jóvenes cómo habían sido las cosas para Marte, cuestionando Koga si todo eso sería lo que su esposa hubiera querido, o si incluso pudo estar con otra mujer y tener a Eden, ¿por qué no le dio esa misma oportunidad al mundo? E intentó buscar una nueva vida, usar ese poder para proteger a su nueva familia, pero Marte le respondería con que si acaso él hubiera hecho lo mismo, si hubiera matado a Athena en ese momento, dejando a Koga sin palabras, ya que tenía razón, y si le quitaban a algún ser querido también se llenaría de odio y buscaría cobrar venganza, pero Eden los interrumpiría, diciéndole que si no puede cargar con la pérdida de alguien y seguir cargando con los sentimientos de esa persona, entonces no eran dignos de amar a esa persona, siendo una clara muestra de debilidad, lanzándose al ataque, exclamando que si no cambiaba su forma de pensar, se vería obligado a acabar con él. Pero Marte, expulsando aún más Cosmo, mandaría a Eden a estrellarse, diciéndole que no estaba equivocado, porque al imponer su nueva justicia, el mundo sería liberado de la estupidez humana. Además de que como su hijo también debía abandonar esa estupidez humana como él, dejándonos ver que este se había convertido totalmente en el dios de la guerra, Marte, perdiendo toda su humanidad. Por ende, al ver aquello, Koga querría lanzarse a atacarlo, pero Eden se le adelantaría, haciéndole ver que él debía continuar hacia el cetro de Athena, ya que si lograba quitarlo, la creación del nuevo mundo sería detenida, mientras él se encargaba de Marte, al mismo tiempo que este no podía creer que su propio hijo estuviera levantando su puño contra él. Pero Eden, sin nada de duda, le diría que tanto él como su hermana no eran hijos de un maldito dios arrogante, dejando impactado a Marte por esas palabras, y Eden, a la vez que sostenía su ataque, le gritaba a Koga que se largara, pero este estaría dudoso, puesto que dentro de él su odio hacia Marte seguía latiendo fuertemente, por lo que Marte, volviendo en sí, volvería a expulsar su cosmo para mandar a volar a Eden, disponiéndose Koga a ir a atacar, pero entonces encima de ellos un portal espectral empezaría a abrirse, mientras de él una voz femenina le decía a Koga que se fuera hacia el cetro, apareciendo Cassandra, dejando impactando a Koga, ya que se suponía que Yuna la había derrotado en el mundo de los muertos, explicándole Cassandra que fue derrotada, pero necesitarían de más para deshacerse de ella. Sin embargo, gracias a ellos, la oscuridad que había en ella fue retirada y pudo descansar un poco. Por ende, ahora podría cobrar su venganza como es debido, pidiéndole a Eden que le diera una mano, levantándose empezando a ambos a ir contra Marte, por lo que Koga no tendría más que ir directo hacia la cima a retirar el cetro, mientras Eden y Cassandra lanzaban varios ataques contra Marte, quien estaría mentalmente inestable por las chocantes palabras de su hijo, atacando únicamente por mero instinto de la oscuridad. Así que Cassandra le haría ver a Eden que debía aprovechar esa oportunidad para ir con todo. Así que con algo de pesar, el joven caballero no le quedaría de otra que hacer caso, elevando ambos su poder al máximo, lanzando a Eden su cometa atómico y la danza infernal, mientras Marte respondía con su estrella roja, chocando las técnicas, ganando aparentemente los santos, pero en un instante Marte tomaría a Eden por los brazos, al mismo tiempo que su cosmo maligno se desbordaba, preguntando por qué, si hizo todo por él y le estaba pagando de esa manera, ejerciéndole tal presión que lo dejaría inconsciente en el suelo, adoptando una nueva apariencia, exclamando con furia que después de sacrificar tanto, ahora ya no le importaba nada, y si él no sabía apreciar eso, entonces ya no era su hijo, procediendo Cassandra a lanzarle un golpe que sería bloqueado por Marte, para comenzar con un intercambio de ataques sumamente potentes que solo un caballero dorado podría soportar, mientras Cassandra continuaba aumentando su cosmo progresivamente, a la vez que lanzaba sus técnicas más poderosas. Sin embargo, estas muy apenas lograrían hacerle rasguños a Marte, quien sí estaría haciéndole daño a esta, haciendo la observación de que esta solo estaba aparentando, pero la derrota que sufrió anteriormente le afectó bastante, por eso no estaba luchando a su máximo potencial, como la primera vez que se encontraron, procediendo a lanzar varias lanzas oscuras a Cassandra, que lograría repeler con su azote espiritual, quedando bastante agotada. Así que para acabar con ellos, Marte lanzaría su tormenta oscura, dejándolos ahí, yendo hacia la cima, donde Koga, tras haber llegado, intentaría varias veces ir por el cetro, pero este lo repelería,
ya que por palabras de Medea, que aún lo observaba, este solo podía ser tocado por ella y Marte. Así hasta que la voz de este último se haría presente, desafiándola a que salvara el mundo ahora si podía, respondiendo con sorpresa a Koga con que dónde estaba Eden y Cassandra, pero Marte con su nuevo aspecto lleno de hostilidad y maldad seguiría diciendo que ya no habría nadie que pudiera detenerlo, los dominaría a todos y sería el supremo gobernante. Así que ante esto Koga de igual forma se llenaría de odio hacia Marte por todo lo que le había hecho, procediendo a desafiarlo e enfrentarlo con todo su poder, lanzando sus meteoros de Pegaso, que no surtirían efecto, respondiendo Marte con una técnica irónicamente apropiada para él, lanzando los meteoros carmesí, impactando todos en Koga, causándole mucho daño, pero pese a este volvería a intentar levantarse, así que nuevamente Marte atacaría, ahora con su estrella roja, atravesando a Koga con varias lanzas oscuras, y para rematarlo usaría su tormenta oscura, donde recibiría un daño devastador que volvería a fracturar su armadura, quedando totalmente derrotado, a lo que Marte con suma arrogancia afirmaría que todos eran unos insectos insignificantes ante su gran poder y debían someterse a él, mientras Koga en su mente empezaba a considerar usar nuevamente su poder oscuro, ya que el de él seguía siendo insignificante y no era más que un debilucho, pero Arya volvería a hacerse presente para recordarle que no estaba solo ni era débil, ya que a lo largo de su viaje ganó amigos y se fortaleció bastante, no solo en poder, sino en otras cosas que eran en las que debía pensar, dándose cuenta que era cierto y podía sentir cómo sus amigos le brindaban la esperanza para seguir adelante. Por ende no podía defraudarlos, volviendo a ponerse en pie, para la sorpresa de Marte, exclamándole que mientras estuviera vivo volvería a derrotarlo, lanzando su cometa de Pegaso con una gran potencia. Sin embargo, Marte sin inmutarse tomaría su ataque para regresárselo y así demostrarle qué tan débil era, recibiendo Koga su propia técnica que lo lanzaría hacia el vacío, pero antes de caer sería salvado por Eden, quien le diría irónicamente que mientras sean lo suficientemente testarudos no habrá nadie quien los derrote, sonriéndole a Koga al verlo nuevamente, mientras Cassandra les decía que no hagan esas cosas o podrían shippearlos. Así, ya poniéndose serios, Cassandra les pediría que fuesen a quitar el cetro mientras ella ganaba tiempo, pero Koga les comentaría que era imposible quitarlo y su única opción era vencer a Marte, por lo que con esta nueva información Cassandra se dispondría a usar su poder para inmovilizarlo, mientras ellos lo atacaban, pero antes de llevar a cabo el plan, Marte lanzaría los meteoros escarlata para separarlos y así rápidamente iría a darle una serie de golpes a cada uno, logrando derribar a los de bronce, mientras Cassandra le respondía que de igual forma, chocando sus puños, para después Cassandra lanzar las ondas infernales definitivas que empezarían a envolver a Marte, quien respondería aumentando su cosmo para resistir que su alma fuese extraída, hasta que lograría liberarse de la técnica, pero Cassandra ya estaría lista, lanzando la danza infernal, destino final, logrando hacerle daño a Marte, mientras retrocedía, dejando a Cassandra sumamente agotada por la técnica, pero preparando de inmediato otra para acabar con su enemigo. Pero antes de ejecutarla, Marte en un ataque de ira aparecería delante de ella, lanzando directamente su estrella roja que atravesaría a Cassandra, derrotándola de inmediato, dejando asombrados a los dos chicos por la gran batalla que habían visto y preguntándose si acaso Cassandra de verdad había sido derrotada.